La lluvia caía sobre el resplandeciente horizonte de la ciudad. Cada gota golpeaba las paredes de cristal del imponente rascacielos como un reloj en cuenta regresiva, un instante impredecible. Dentro, la directora ejecutiva de una de las corporaciones más poderosas del país se encontraba en su despacho, contemplando un expediente que había consumido los últimos 5 años de su vida. Era más que una investigación, más que una búsqueda. Era una obsesión, una necesidad inquebrantable de encontrar a un hombre al que apenas conocía, pero que jamás podría olvidar. Había gastado más de 100 millones en investigadores privados, analistas de datos e incluso búsquedas internacionales. Sin embargo, la verdad era más irónica y desgarradora de lo que jamás hubiera imaginado. El hombre que buscaba estaba delante de sus narices, pasando la fregona por sus suelos de mármol cada noche. Si crees en la bondad, las segundas oportunidades y en la idea de que el verdadero valor de las personas a menudo se esconde bajo la superficie, tómate un momento ahora mismo para dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte a King's Corner. Historias como estas son la razón de nuestra existencia, para recordarle al mundo que cada persona tiene una historia que vale la pena conocer. Su nombre era Victoria Lane, Sharp, impecablemente vestida, temida en las salas de juntas por su implacable precisión. Había construido su imperio desde cero. Pero el éxito tuvo un precio. En algún momento de su pasado, en la confusión de acuerdos corporativos y ambición incansable, se cruzó con un hombre que la salvó de maneras que ni siquiera recordaba del todo. Fue una noche, años atrás, cuando su vida estuvo al borde del colapso. Una noche llena de la bondad de un extraño, un abrigo cálido sobre sus hombros bajo la lluvia y una promesa susurrada de que era más fuerte que su dolor. Nunca supo siquiera su nombre. Pero ese momento la acompañó, la atormentó, impulsándola a encontrarlo. El hombre que buscaba era Daniel Cole, un padre soltero de unos 30 años con ojos que parecían cargar tanto con el peso del mundo como con la dulzura de quien lo había soportado con una fuerza serena. La vida había sido cruel con Daniel. Había tenido una carrera prometedora, pero la tragedia lo golpeó cuando su esposa falleció inesperadamente durante el parto. De la noche a la mañana, sus sueños se diluyeron en una sola misión: criar a su hija recién nacida, Emily. Las ambiciones corporativas ya no importaban. Lo único que importaba era mantener a Emily a salvo, alimentada y querida. Sin familia a la que recurrir, aceptó el único trabajo que le permitía estar presente durante el día. Un turno de noche como limpiador en un edificio de oficinas. Pagaba poco, pero era estable, y le permitía acompañar a Emily al colegio todas las mañanas. Victoria nunca se fijó en él. ¿Por qué sí? Para ella, él solo era un detalle secundario, una figura que fregaba los suelos cuando trabajaba hasta altas horas de la noche. Pasaba junto a él sin decir palabra, sin apenas levantar la vista del teléfono, sin saber que era el hombre por el que estaba invirtiendo su fortuna. Daniel tampoco dijo nada. La recordaba. La noche que le había dado su abrigo, estaba temblando y perdida, pero había una fuerza en su mirada que él admiraba. Pero, ¿qué podía decirle un conserje a una directora ejecutiva que parecía tenerlo todo? La vida continuó así durante meses hasta que el destino obligó a sus mundos a colisionar. Una tarde, mientras Victoria salía de una tensa reunión, vio a Daniel sentado en el vestíbulo vacío. Tenía la cabeza gacha, las manos cubriéndose el rostro y la pequeña mochila de Emily a su lado. Algo en la escena detuvo a Victoria en seco. Se acercó, no como directora ejecutiva, sino como ser humano, y le preguntó en voz baja si se encontraba bien. Daniel dudó, pero el agotamiento y la preocupación rompieron su reserva. Emily estaba enferma, explicó, y no podía permitirse el tratamiento que necesitaba. Había estado intentando conseguir turnos extra, pero no era suficiente. Esa noche, algo cambió en Victoria. Al día siguiente, le pidió a su asistente que revisara discretamente sus antecedentes, y cuando el informe llegó a su escritorio, se le paralizaron las manos. Allí estaba el registro de una dirección en un pequeño pueblo, la muerte de su esposa,
la historia de un hombre que lo había dejado todo por su hija. Y allí, en una nota enterrada de un investigador privado años atrás, había una vaga descripción que coincidía con la del hombre que había estado buscando todo este tiempo. Lo había encontrado, no en un país extranjero, ni en una ciudad lejana, sino en su propio edificio, trabajando discretamente, sin pedir nunca reconocimiento. A partir de ese momento, la misión de Victoria cambió. No reveló de inmediato que había gastado 100 millones en encontrarlo. En cambio, comenzó a ayudar discretamente, cubriendo las facturas médicas de Emily anónimamente, ofreciéndole a Daniel un puesto diurno que le pagaba el triple de su salario de limpieza y creando un horario flexible para que pudiera estar con su hija. Daniel se quedó atónito, sin entender por qué el director ejecutivo se había involucrado tanto en su vida, pero aceptó, sabiendo que era la única manera de asegurar el futuro de Emily. Meses después, durante la gala anual de la empresa, Victoria finalmente le contó la verdad. Se presentó ante él con el mismo impermeable que él le había regalado años atrás y le confesó que una vez la había salvado cuando ella no tenía nada, ni esperanza, ni rumbo, y que había pasado años intentando encontrarlo para saldar esa deuda. Daniel guardó silencio un buen rato. Sus ojos reflejaban gratitud e incredulidad. Y entonces, con una sonrisa discreta, dijo algo que la acompañaría para siempre. No tenías que encontrarme para pagarme. Solo tenías que vivir la vida que yo sabía que podías. Para cuando la historia llegó a su tranquilo y hermoso final, Daniel había construido una vida estable y feliz para Emily. Victoria había aprendido que las personas que más nos cambian suelen venir de las formas más inesperadas. Y ambos comprendieron que, a veces, los mayores actos de bondad son los que se hacen sin esperar nada a cambio. Si esta historia te conmovió, tómate un momento para darle a me gusta, compartirla y suscribirte a Crónicas que rompen el alma. Compartimos estos momentos para recordarle al mundo que la empatía puede cambiar vidas de maneras que el dinero jamás podría. Petición especial. Comenta a continuación con un acto de bondad que alguien te haya mostrado y que nunca hayas olvidado. Tu historia podría inspirar a alguien más.